parte de la Junta Directiva Nacional de Primera Justicia. Es madre y entonces le damos inicio a Paola de Alemán. Pido disculpas por el retraso y también por algunas cuestiones de administración del programa. Espero que le guste. Buenísimo. No, tranquilo, Luis. Muchísimas gracias por la invitación y por todos ustedes que están acá conectados. Bueno, muy agradecida y muy contenta de ver estas iniciativas tan chéveres y tan necesarias en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, Luis me contactó y me convocó para hablar un rato con ustedes sobre lo que es la política. Y bueno, yo preparé unas reflexiones que quiero compartir con ustedes, y si quieren después podemos tener como una ronda de preguntas y de respuestas. Entonces, para hablar sobre la política voy a comenzar primero por un capítulo de un libro que seguramente ustedes lo han leído o lo han visto, que es un libro que a mí me gusta mucho, que es el libro del Principito, ¿no? Seguramente ustedes, bueno, en edad escolar o en la universidad, pues se han aproximado a él y lo han leído. El capítulo 15 del Principito, seguramente ustedes se acuerdan, es cuando el Principito llega a un planeta en donde se encuentra con un señor mayor, un señor gordo, viejo, que está sentado como en una poltrona y con un escritorio, ¿no? Y este señor es un geógrafo. Y empieza a conversar, ¿no? El Principito con el explorador. Entonces el Principito le dice, bueno, esto es un planeta muy grande, tiene cascadas, o sea, ¿qué ciudades tiene? Y el geógrafo le dice, no, yo no conozco el planeta, yo escribo sobre el planeta, pero yo no lo conozco. Y es una frase que es interesante porque dice, el geógrafo es demasiado importante para deambular. Y siguen hablando, y el geógrafo le dice que su tarea, su trabajo, es recoger la información que traen los exploradores, como el Principito, y colocarlo en libros. Y en esa conversación entre el geógrafo y el Principito le comienza a preguntar qué anota él en sus mapas, ¿no? Y en sus documentos, y llegan a la flor. Ustedes saben que el Principito estaba enamorado de su flor. Y el geógrafo le dice, no, nosotros no anotamos flores, nosotros anotamos solamente las cosas que en principio se mantienen en el tiempo, como las montañas, como los ríos, como la topografía, porque eso nunca va a cambiar de lugar. En cambio, las flores, bueno, florecen y luego desaparecen y por lo tanto no entran en los mapas. Entonces, ¿por qué quería yo comenzar con esto para hablar de la política? Bueno, porque seguramente acá entre ustedes hay estudiantes de ciencia política o de derecho o de ámbitos académicos diversos relacionados con la política, pero la política la podemos encontrar o nos podemos aproximar a ella desde la perspectiva del geógrafo o desde la perspectiva del explorador. El geógrafo es el estudioso de la política, es el politólogo o es quizás el jurista, pero no es el político. El político es el explorador, el que deambula, el que se preocupa por lo concreto, por esa flor, ¿no? Por la vida humana, por los asuntos humanos y por lo concreto que está en la realidad. Y hay una parte de ese capítulo que yo quisiera que como tareita, después de que terminemos esta conversación, si es posible, ustedes lo pueden leer. Hay una parte en que el geógrafo, en este diálogo con el Principito, le dice, a mí me corresponde evaluar la moralidad del explorador, y si el explorador tiene una moral reconocida, pues evaluaremos sus hallazgos. Y hay una parte que dice, es muy importante que el explorador no sea borracho, porque los borrachos ven doble, y cuando ven doble no pueden actuar de manera prudente. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que si bien el geógrafo tiene la misión de recoger la realidad, conocerla, valorarla, ¿no? El explorador, que es el político, como deambula, se moja, busca, se equivoca, rectifica, pide disculpas, echa para adelante, debe tener
bueno, una disposición humilde frente a la realidad, una disposición hacia lo concreto, porque fíjense que el Principito no se preocupa por las flores, sino que se preocupa por su flor. Y eso es muy bonito en el caso del político, porque la política es una vocación territorial, es decir, nosotros no nos preocupamos por nosotros como políticos, no nos preocupamos por la política de todo el mundo en general, sino que nos preocupamos y nos ocupamos y nos absorbe nuestra política local, de nuestra flor, que es nuestro país. Y luego que debe ejercer el explorador su tarea con cierta virtud porque está sometido al escrutinio del geógrafo, que en el caso del político es la opinión pública, el escrutinio de la sociedad. Y quise comenzar con esto, con el capítulo 15 del Principito, para distinguir al geógrafo, el explorador, es decir, al politólogo o al jurista del político, porque la perspectiva sobre la cual yo quiero hablarles en la política es la perspectiva del explorador, la perspectiva del político. Entiendo y valoro muchísimo la perspectiva del geógrafo, del jurista y del politólogo, pero creo que siendo ustedes jóvenes, efectivamente comprometidos con el futuro del país, porque ahorita es viernes en la tarde y la tarde está muy bonita, y aunque estamos en cuarentena, estoy segura que ustedes tienen otras cosas más atractivas que hacer que escucharme a mí a esta hora. Creo que sabremos juntos valorar una reflexión de la política desde los políticos, es decir, desde los que estamos en la vida pública y asumimos los retos de lo que es ejercer la política en la Venezuela de hoy. Entonces, con esto quiero decir que la perspectiva de la política que voy a compartir con ustedes a partir de este momento está desde los anteojos del explorador, del político que deambula, que se moja, que busca, que se equivoca, que rectifique, que se indigna, que llora, que se compadece con el sufrimiento y que aspira a construir un país mejor. Entonces, desde la lógica del explorador, vamos a hablar sobre política. Primero, la política en democracia y la política en dictadura. La política es servicio, la política es servir a los demás. Ustedes encontrarán, y sobre todo los que estudian ciencias políticas, o sí, fundamentalmente ciencias políticas o derecho, que hay muchas concepciones del estudio de la política, unas que están más orientadas desde el poder, otras que estras más orientadas desde el conflicto, otras que están más orientadas desde la construcción del consenso. Pero en la política en ejercicio, la política es servicio público, es servir a los demás desde distintos ámbitos de la vida pública. Cuando la política se ejerce en democracia, lo que nosotros tuvimos hasta el año 98 y lo que existe en otros países, cuando se ejerce la política en democracia, las reglas del juego político, las reglas de la democracia, es decir, las elecciones, la libertad de expresión, las instituciones, todos estos espacios le dan forma a nuestra vocación política. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes que está aquí conectado, que vio los nombres, Sara, Oriana, Ángelo, Javier, Jacinto, Maffer, Juan Carlos, si alguno de ustedes tiene vocación política y tuvieran vocación política y vivieran en democracia, lo primero es militar en un partido político. Ustedes militan en un partido político, comienzan a crecer dentro de las estructuras del partido para ganar terreno interno y exposición mediática, y de esa manera lícitamente aspirar a un cargo público, ¿no? Bien sea, no sé, primero concejal, después quizás aspirar a ser alcalde o diputado, o gobernador o presidente. Y las reglas del juego político le dan cauce a esas aspiraciones lícitas, que son lícitas y que son buenas, ¿no? Porque animan, si están atadas a un sentido de desprendimiento y magnanimidad, son buenas y necesarias en el político. Y en democracia, muchas veces, y a veces de mala manera o de manera desordenada, y otras veces de manera muy ordenada, pero muchas veces la relación entre del ejercicio de la política y una aspiración política concreta es señal de éxito. Es decir, cuando uno en democracia dice, mira, fulanito de tal es un político exitoso, generalmente se asocia porque ganó tal elección o porque, no sé, se propuso una meta política y la alcanzó. Y se ponen esos techos. Y que eso es realmente complejo,
porque puede pasar que en democracia las personas trabajen mucho, se esfuercen mucho en su partido, sean gente buenísima, pero bueno, lamentablemente no llegan al poder, y esto no significa que es una vocación política perdida, nada que ver, porque los frutos de la vocación política los dicta el servicio, la influencia, lo positivo que le pudimos dar al país, y no la posesión de poder que alzamos en sí mismo, porque puede ser que llegues al poder y hagas un desastre. Entonces, eso es en democracia. En dictadura, la lógica autocrática exige la expansión de nuestra vocación política. ¿Y esto qué quiere decir? La lógica autocrática demanda la expansión de nuestra vocación política. Bueno, que en dictadura, y eso ustedes han crecido en eso y lo han vivido seguramente, los frutos de la vocación política, y los límites de nuestra vocación política no están asociados a un cargo concreto, para nada. Están asociados a un fin común, y ese fin común es la liberación del país. Y eso, en medio de todas las espinas que nos encontramos en este terreno que se llama dictadura, eso es un asunto muy positivo para nuestra alma como personas. Y hablemos un poco entonces cómo es ejercer la política en la Venezuela de hoy, en donde nuestra dictadura, la dictadura que nos ha tocado enfrentar, es una dictadura especialmente perversa. ¿Y por qué es especialmente perversa? Bueno, es especialmente perversa porque tiene aspiraciones de dominación total. ¿Qué quiere decir que tiene aspiraciones de dominación total? Bueno, que busca dominar, y esto es importante, busca dominar el ser y el quehacer de la persona. Cuando digo ser, me refiero a la conciencia, y cuando digo quehacer, me refiero a las obras, lo que nosotros hacemos. Y eso es como un grado de perversidad superior dentro de los tipos de autocracia, de los tipos de enfermedades políticas que podemos encontrar en el espectro, ¿no? de las autocracias. Entonces, este explorador venezolano, este político venezolano que se anima a deambular, diría el geógrafo, que se anima a deambular en este terreno lleno de espinas, deambula, ejerce y desarrolla su vocación de servicio en un entorno realmente hostil, porque es un entorno que tiene efectos sobre su alma y sobre la sociedad entera. Y es algo que tiene que aprender a sortear y a desafiar. Y en ese sentido voy a la tercera parte que quería comentar con ustedes. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos los políticos en la Venezuela de hoy? El primer desafío que identifico, que tienen bueno, si ustedes quieren hacer preguntas mientras yo estoy hablando, bueno, no sé muy bien cómo es la dinámica que plantea Luis, pero por mí no hay problema que levanten la mano y hablen. Pero como Luis diga que es el dueño de este espacio. Entonces, ¿cuáles son los desafíos políticos? Los desafíos de la Venezuela de hoy, es decir, de este explorador que ejerce su vocación política en dictadura y entendiendo que es una dictadura especialmente difícil porque busca dominar la conciencia de la persona. Entonces, yo les quiero proponer a ustedes 3 desafíos. Un desafío humano, un desafío social y un desafío existencial. Voy primero con el desafío humano. Uno de los o quizás el efecto más dañino que tiene la revolución chavista sobre el alma del político y sobre la sociedad entera es intentar reducirnos a la miseria material que ellos mismos han creado con un sistema de pobreza y a la miseria humana que también ellos han creado porque han intentado sembrar en el corazón de todos nosotros, no solamente de los políticos, sino de todos los venezolanos, sentimientos de rencor, sentimientos de odio, de desprecio, de desprecio a la dignidad de la persona humana.
Entonces, estas realidades nos obligan a cultivar nuestra humanidad. Y esa humanidad se cultiva en dos ámbitos concretos que están directamente relacionados con el afán de ataque que tiene la dictadura. Frente a la miseria material que todos los vivimos de distintas maneras y de distintos niveles, y más ahora en la pandemia que se profundizan las condiciones de la crisis humanitaria compleja, frente a la miseria material debemos construir estructuras de solidaridad que respeten la libertad individual y hagan mejor a las personas. Por eso, cada iniciativa social, y me imagino por lo que dijo Luis al inicio de mi intervención, que acá debe haber líderes sociales o personas cuyas organizaciones ofrecen algún tipo de servicio a la comunidad, todas esas redes de solidaridad que están a lo largo y ancho del país, que dan testimonio de acompañamiento, de misericordia con el sufrimiento humano, son un gran antídoto en contra de la reducción material a la que el régimen nos quiere someter, que al final quiere que deseamos que nuestro ser sea del tamaño de la pobreza que ellos mismos han creado. Esa es la primera, para combatir la miseria material. Y luego, quizás un poco más complejo, es para combatir la miseria humana que ellos intentan sembrar en nuestros corazones, cultivar la virtud personal. Y eso es muy importante, y el hecho de que ustedes, imagínate, 70 participantes que están conectados ahorita con nosotros hasta ahora, un viernes por la tarde, habla muy bien del talante moral de las organizaciones que acá se convocan y de ustedes mismos. Porque crecer en virtud moral es honestidad, es decir, hablar con la verdad, que esa verdad vaya acompañada de generosidad, es decir, que no ofenda o que intente no ofender, de magnanimidad, es decir, que pensemos lo mejor que podemos ser cada uno de nosotros y el país. Hay una cosa muy bonita que yo creo que en eso los venezolanos somos unos campeones, y es en magnanimidad. A mí me llama mucho la atención cuando uno recorre el país, ahorita no por la pandemia, pero en líneas generales yo recorro bastantes estados en los fines de semana, y nunca se me va a olvidar en un viaje a Bolívar, al estado Bolívar, no sé si hay alguien del estado Bolívar acá, que estábamos recorriendo la ciudad, y la persona que nos iba mostrando la ciudad no hablaba, o sea, la ciudad era un desastre, ¿no? Estaba todo destruido, era como si hubiese pasado, no sé, un terremoto, un tsunami. Entonces la persona, cuando íbamos en el carro, decía, aquí estaba la empresa no sé qué más grande de toda Latinoamérica, y aquí va a estar tal cosa. Entonces en su mente estaba el recuerdo glorioso y cómo ese recuerdo animaba a la esperanza de lo que puede ser. Y esa es la virtud de la magnanimidad, y es algo que nosotros los venezolanos no debemos perder. Luego la prudencia, la fortaleza, y todo esto, es decir, las redes de solidaridad para combatir la miseria material y las virtudes personales para combatir la miseria humana, con el propósito, y esto es muy importante, de levantar muros de confianza que limiten el avance del régimen. O sea, el régimen se alimenta de la desconfianza que nosotros podemos tener entre nosotros. Mientras ustedes sean más amigos entre ustedes, entendiendo la amistad en un sentido, correcto y en un sentido cívico, que haya amistad cívica, es decir, que no todos ustedes tienen que pensar lo mismo. Puede hablar, por supuesto, que hay pluralismo y pensamos distinto y tenemos distintas versiones de la vida e incluso del futuro. Hay distintas posturas frente a lo que debe ser Venezuela en el futuro, pero que eso no prive el entendimiento, que eso no prive la capacidad de construcción de consenso, que eso no prive la capacidad que podamos tener de escucharnos y de entendernos y nunca desconfiar de la rectitud de intención del otro. Entonces este es el primer desafío, el desafío humano. O sea, el desafío humano es que seamos gente, que no nos dejemos convertir en una caricatura perversa del ser humano, sino que cada día seamos más y mejores personas.
El segundo desafío está muy atado al primero y es un desafío social. Y que estén ustedes aquí conectados acá significa que hay motivo de esperanza y que vamos ganando, que el equipo va ganando. Y el desafío social es mantener, fortalecer y expandir los espacios de organización e interacción social y política que no dependen del Estado. Acá estamos nosotros hablando un viernes en la tarde, cada uno de ustedes de sus casas sorteando las limitaciones tecnológicas, porque las conexiones a Internet generalmente son bastante precarias. Estamos acá por voluntad propia, en ejercicio de nuestra libertad, no porque nadie nos ha mandado, ¿ok? Y eso es algo que tiene mucho mérito, después de 20 años de revolución chavista, tiene muchísimo mérito. Por eso es muy importante que cada uno de ustedes cuide sus organizaciones y sus iniciativas, que contribuya y colabore a cuidar a los partidos políticos, a los gremios, sindicatos, grupos de la sociedad civil, movimientos estudiantiles, movimientos civiles. Todo esto, este mapa de iniciativas y de actores que está en el país y que es amplio y que es precioso, la verdad que es bello, todo eso es como una red humana de contención del avance del régimen. ¿Cómo esa red se debilita? Cuando hay desconfianza y cuando hay incapacidad para actuar de manera conjunta. Pero en la medida en que seamos capaces de actuar de manera conjunta, ese muro de contención va a pasar a ser instrumento de avance democrático, y por eso es tan importante. Y el tercer desafío que les quiero comentar, el tercer desafío es un desafío que lo he llamado el desafío existencial, y es el que se debate dentro de nuestro corazón, dentro del corazón del político, del explorador o de cada uno de ustedes en las diferentes áreas en donde ejercen su liderazgo. Y es la lucha por la libertad de conciencia, es la lucha por vivir en la verdad, es la lucha por entender la realidad, por saber comunicarla, es la lucha por tener empatía con el otro, y todas esas luchas contribuyen a tener conciencias despiertas. Ustedes seguramente, o quizás lo han leído, pero hay una autora judeo-alemana que se llama Hannah Arendt, que tiene un libro que se llama El juicio a Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal. Y este libro es un análisis, ¿sí? Es un análisis sobre el estado de la conciencia cuando una persona se enfrenta a regímenes totalitarios o regímenes con vocación de dominación total, como es el chavismo. Y hay una parte en concreto en donde ella habla de los estados de la conciencia. Entonces ella dice, mire, hay conciencias que son conciencias libres, conciencias limpias, conciencias rectas. Y estas conciencias libres y conciencias rectas generalmente son personas de mucha fortaleza moral que tienen la capacidad de sufrir por bienes trascendentes. Y esas son las conciencias rectas. Luego están las conciencias dormidas, que las conciencias dormidas son aquellas que, no voy a entrar en detalles por qué las conciencias se duermen, pero muchas veces las conciencias se duermen para poder sobrevivir. Es decir, es como como la poesía de Andrés Eloy Blanco de La Hilandera, cuando el señor toca el timbre y le dice, hilandera, téjeme una banda que sea tan larga y fuerte que no me permita ver la realidad. Yo soy malísima diciendo poesías, pero él dice eso de manera, con los versos de Andrés Eloy. Pero dice, bueno, téjeme una banda tan fuerte que no pueda ver, una venda tan fuerte que no pueda ver la realidad. Y la poesía va avanzando hasta que se le caen las lágrimas, por el cristal de las lágrimas ve mejor la realidad, porque, bueno, llora tanto que se le cae la venda, ve la realidad y ve las verdes praderas, tal. Pero cuando el señor le dice a la hilandera, déjeme una venda que no pueda ver la realidad, lo que quiere es que se le duerma la conciencia por un rato, porque la realidad es tan dura que no puede vivir. Y esas son las conciencias dormidas que el testimonio de las conciencias despiertas, de las conciencias rectas, tiende a despertar, la importancia del testimonio. Y luego están las conciencias torcidas,
son tres tipos: la conciencia recta, la conciencia dormida y la conciencia torcida. La conciencia torcida es aquella persona que confunde el bien con el mal y que se pierde la perspectiva de lo que está bien y lo que está mal. Eso es la banalidad del mal. La banalidad del mal, Eichmann era una persona que tenía la conciencia torcida. Hay una película ahorita en Netflix que es muy buena sobre eso. No me acuerdo cómo se llama porque soy malísima con las películas, pero yo la voy a averiguar y se la mando a Luis para que la vean. Que de hecho es una conciencia tan torcida que buscaba la autocompasión. O sea, él cuando mataba a la gente se llenaba de sangre y decía, pobrecito yo que me lleno de sangre haciendo mi trabajo, que es matar a la gente, ¿no? Entonces, el gran desafío existencial es, por supuesto, nunca tener la conciencia torcida, luego evitar que se nos duerma la conciencia, y por último, cultivar la capacidad de tener una conciencia recta y que nuestra capacidad para ver la realidad no ahogue nuestra esperanza, porque tenemos la inteligencia para conocer la realidad y actuar conforme a ella, pero nuestra inteligencia no es para sumirnos en una depresión y vivir todo el tiempo tristes y tal, porque yo tal, sino para, bueno, para llevar todo con alegría, y más los venezolanos que por naturaleza criolla, pues somos así alegres. Hay gente que dice que eso es malo, pero a mí me parece que es buenísimo y si no, no hubiésemos podido sobrevivir estos 20 años y sabe Dios cuánto nos queda. Entonces, estos son los tres desafíos: el desafío humano, social y existencial. Y en el desafío existencial, una cosa que es importante, que se me iba a pasar, es que de ese cultivo de la conciencia, que es tan importante para que la conciencia ni se duerme ni se tuerce, ahí está, ese es el principal espacio de libertad que tenemos nosotros como políticos. Y ahí está, ese es el lugar en donde el régimen jamás podrá entrar, y la razón por la cual ellos no tienen poder sobre nosotros. Y en estos últimos años, nosotros los venezolanos podemos decir, por supuesto con cierta tristeza, pero con profundo orgullo, que tenemos testimonios de personas que han sabido preservar su conciencia hasta el final. Quizás el caso más emblemático y más, bueno, que en lo personal a mí me conmueve mucho, es el caso del concejal Fernando Albán, que justamente fue asesinado protegiendo su conciencia. No sé si ustedes conocen el caso de Fernando, pero a Fernando lo secuestran en el aeropuerto de Maiquetía. Después que lo secuestran, se lo llevan al SEBIN. ¿Qué es eso? Ay Dios, Oriana, ¿estás hablando? Mi Estoy culpa. hablando, Oriana. Tranquila. A Fernando lo secuestran en Maiquetía, lo llevan al SEBIN y 3 días después lo lanzan por la ventana y lo asesinan. Fernando, las versiones extraoficiales lo que dicen es que Fernando lo estaban torturando, obligando para que acusara a Julio Borges de haber participado en cosas en las que no había participado, y Fernando dio la vida por sus amigos, y por eso tiene ganado el cielo. Fernando nunca no traicionó su conciencia y, bueno, fue asesinado. Y esto que es muy duro, bueno, y otro caso de libertad de conciencia o de lucha por la libertad de conciencia, que es justamente la semana que viene, cumple 2 años secuestrados, es el diputado Juan Requesens, que, bueno, en su verbo encendido dijo que él se negaba a rendir y habló con la verdad y lleva 2 años preso. Por eso, dando testimonio fiel de la lucha por la libertad de conciencia. Entonces, este desafío existencial es muy importante y lo tenemos que cultivar muy personalmente, porque es el espacio de libertad en donde comprobamos que el límite, que el poder del régimen es absolutamente limitado. Hay una frase de Gandhi que tampoco me la sé de memoria, pero que dice algo así, ¿no? Que podrán tener mis huesos, podrán no sé qué tal, pero nunca tendrán mi conciencia, me podrán golpear, me podrán tal, pero nunca tendrán mi conciencia. Bueno, eso es así. Lo mismo dijo Solzhenitsyn en el famoso discurso que dio en el Congreso de los Estados Unidos, Alexander Solzhenitsyn, cuando dijo, ellos tienen los tanques, nosotros tenemos la fuerza moral.
Y eso acá en Venezuela lo podemos repetir con la misma contundencia y con el mismo acervo moral que nos ha dado el testimonio de los miles de venezolanos que han sufrido los embates represivos del régimen. Entonces, estos desafíos, o sea, la gran pregunta cuando estaba pensando sobre esto, yo decía, bueno, pero ¿qué herramientas tiene el explorador para esto, no? O sea, ¿dónde está la brújula, la cantimplora, la carpa? O sea, ¿con qué herramientas sale el explorador a ese terreno, a deambular por ese terreno roscoso y difícil, y para que en ese intento de conocer, de proteger a su flor, de cuidar a su país, bueno, que no pierda la brújula, ¿no? Y cuando digo que no pierda la brújula, no me refiero únicamente a lo que pueden ser los males físicos, sino los males morales, ¿no? Entonces, nuestras herramientas, les identifiqué 3, pero bueno, puede haber muchísimas y ustedes me podrán comentar cuando terminemos. Lo primero es lo que estamos haciendo ahorita. La primera herramienta es la formación política. Pero también es importante pensar en qué es la formación política. No sé si ustedes leyeron hace poco una entrevista que le hicieron a Elías Pino en un medio que se llama La Gran Aldea, donde él hablaba, y a Raiz Luca creo que también habló del tema de la importancia de la formación política, el conocimiento de la historia, tal, que fueron entrevistas, a mí me gustaron, muy chéveres, pero es importante preguntarnos sobre el sentido de la formación política para los jóvenes y para los no tan jóvenes, para nosotros, ¿no? Y es una formación política que no es netamente intelectual, sino que es existencial y es humana. Es una formación política integral. Hay un libro que es muy chévere que se llama Pensadores Temerarios, de Mark Lilla, se llama el autor. Mark Lilla, Pensadores Temerarios. Y ese autor lo que estudia, lo que hace, es que hace semblanzas de una gente inteligentísima a principios del siglo XX, o sea, los grandes pensadores ilustrados, positivistas, no sé qué, principios del siglo XX, que eran brillantes, la gran esperanza antes de la Primera Guerra Mundial de que el mundo iba a salir para adelante y ya se iba a acabar la pobreza material y se iba a acabar todo. Y bueno, resulta que estos pensadores temerarios fueron los que les dieron el sustento intelectual a regímenes totalitarios terribles como el nacionalsocialismo y el comunismo. Entonces, la formación del político, del hombre y de la mujer pública no es netamente una formación intelectual, no es tener una indigestión de bibliografía en sus cabezas, no. La formación política intelectual la formación política incluye rasgos intelectuales ordenados, coordinados y prudentes, con formación política real, integral, de acción, de acompañamiento, de hablar con las personas, de conocer la realidad. Y el fin de esta formación política, hay una cita que les quiero leer, es crear, o no crear, porque no se crea, formar hombres y mujeres de este talante. Esto que les voy a leer es una cita de la biografía de Marco Tulio Cicerón, que se llama La Columna de Hierro, y es en uno de los primeros capítulos en donde se muestra al papá de Cicerón, a Tulio, rezando por su hijo y lo que él deseaba de su hijo, lo que él deseaba que fuera su hijo. Y cuando vemos lo que él deseaba que fuera su hijo, al final es el retrato de un buen político o de una buena política. Entonces dice Tulio oró solo para pedir que su hijo fuera un hombre, como en otro tiempo los romanos deseaban que fueran los hombres, como en otro tiempo los romanos deseaban que fueran los hombres, justos en su conducta, resueltos en la virtud, fuertes en el patriotismo, de ardiente piedad, es decir, con visión trascendente, de ardiente piedad, animoso en la adversidad. Esto que les estoy diciendo, que el mundo no es que, digamos, no es banalizar, no es quitarle peso a lo difícil de lo que estamos viviendo,
pero mantener siempre un ánimo frente a lo que luce imposible, animoso en la adversidad, de temperamento pacífico, pero no servidor secreto de causas equívocas, protector de los débiles, prudente en las decisiones, anhelante de justicia, moderado y honorable. La formación política debe ir orientada a formar hombres y mujeres de este tipo, de este talante. Entonces, nuestra primera herramienta es una formación política que tenga una visión humana integral y que, bueno, vaya orientada hacia la formación de estos tipos humanos, de este tipo humano. Nuestra siguiente herramienta es una comunidad firme, en donde nos acompañemos, en donde podamos crecer, donde podamos animarnos y sobre todo donde podamos descansar. Es una lucha de largo aliento, una lucha difícil de largo aliento que puede ser agotadora. Entonces, por eso es muy importante que tengamos una comunidad firme en donde podamos ser nosotros mismos y acompañarnos. Aquí llegó mi comunidad. Anda por allá que estoy dando una clase. Anda. Perdón. Esta es mi comunidad firme que me acompaña en los momentos difíciles. Una parte mínima de mi comunidad. Luego, y la tercera herramienta es, y que es muy importante, es el cultivo de la esperanza. Porque cuando la lucha es larga, de largo aliento, se nos puede acabar la gasolina. O sea, a veces podemos pensar o podemos cuestionar el sentido de nuestros esfuerzos. O sea, decir, bueno, pero ¿para qué tanto estudio, tanto trabajo y esto no termina de salir y pareciera que no avanzamos? Y bueno, la tentación, y eso también tiene que ver con nuestra cultura como venezolanos. A los venezolanos nos cuesta mucho, o nos costaba mucho el largo aliento. Yo creo que después de estos años de chavismo, Dios quiera que estemos curados de ese mal. Pero el tema del cultivo de la esperanza, y hay una cita que ya para terminar quiero compartir con ustedes, que la dio el cardenal Bergoglio, quien es ahora nuestro Papa Francisco, en el año 2002, en el Te Deum del año 2002. El Te Deum es una oración que se hace en Argentina el Día de la Patria, como decir acá el 5 de julio. Y ese día se estila que el cardenal o el jefe máximo de la iglesia en el país en ese momento se dirija al país en un acto para rezar por el país, un Te Deum. Y en ese Te Deum, el cardenal Bergoglio, en ese momento era cardenal, no era papa, dijo lo siguiente. En ese momento, perdón, un paréntesis antes, en ese momento Argentina estaba viviendo una crisis económica y política terrible, terrible, hiperinflación, no sé qué, una cosa muy, muy dura. Y el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, en ese momento lo que estaba buscando era, bueno, dar ánimos en medio de esa situación tan difícil. Entonces dice, hay que dar lugar al tiempo y a la constancia, miren qué bonito, hay que dar lugar al tiempo y a la constancia organizativa y creadora. Apelar menos al reclamo estéril, a las ilusiones y a las promesas, y dedicarnos a la acción firme y perseverante. Menos reclamo estéril, más constancia organizativa que da pie a la voluntad creadora. Por este camino de constancia, de acción firme y perseverante, por este camino florece la esperanza. Esa esperanza que no defrauda, porque es regalo de Dios al corazón de nuestro pueblo. Mientras nosotros estemos trabajando, mientras nos estemos formando, mientras estemos abriendo camino, estamos creando el principal muro de contención que detiene y que detendrá y que vencerá a un sistema político que es perverso porque busca hacerse del ser y del quehacer de la persona. Por eso estas iniciativas, y cuando Luis me escribió para acompañarlos, no dudé en decirle que sí, porque es el trabajo del explorador, que es mi trabajo, de llevarles a cada uno de ustedes claves
que permitan que en cada uno de sus corazones crezcan preguntas, inquietudes y ánimos para seguir trabajando y cambiar al país. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. Excelente ponencia, Paola. A mí me gustaría agregar algo que también había estado leyendo en uno de estos días, y era sobre la indefensión adquirida, que es algo que juegan con la psicología de nosotros a través del mensaje político, pero va más allá del trascender, sino que esto no promueve, como tú muy bien dijiste, la esencia humana, sino más bien la deshumanización. Y es algo que uno como joven tiene que preguntarse, porque ahí es en donde uno tiene que corresponder hasta qué punto la justicia se ve injusticia, debido a que la realidad es otra, que en realidad no es una realidad que, o sea, nos estamos adaptando, pero es algo que sentimos que no tenemos las herramientas para no acatarlo, o que no tenemos la fuerza, y eso pasa mucho en la Universidad Central de Venezuela con respecto a lo que pasa con las autoridades, la burocracia que hay dentro de la misma. Entonces pocas personas innovan personalmente y se ve mucho ese miedo con respecto a este tipo de procesos. ¿Qué creerías tú como, más allá de esa herramienta que acabas de decir, que uno pueda como que contrarrestarle a esta indefensión adquirida como joven? Mira, aquí están escribiendo Vicente y Victoria. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mira, tú sabes que cuando Luis me invitó a dar esta ponencia, que yo me puse a revisar, me acordé mucho de cómo nació Forma, ¿no? O sea, porque era un programa formativo. La verdad es que Forma nació hace 18 años, este año cumplimos 18 años, cuando nosotros estábamos en la universidad, así como ustedes. Hicimos un plan de formación para nosotros mismos. En ese grupo estaba el diputado Ángel Alvarado, estaba el diputado Juan Miguel Mateus, estaba Paul Elguezábal, que fue diputado regional en el estado Sucre, está Andrés Scholetter, que fue concejal y presidente de la Cámara en Petare, está Pedro Méndez, gente que seguro ustedes, bueno, quizás han visto en redes o conocen. Y yo lo que te diría es que es muy importante que se cultiven, que se formen, que hagan lo que están haciendo ustedes ahorita, es lo que nosotros hicimos, que hagan lo que ustedes hicieron ahorita, y que no se dejen absorber por el activismo. El activismo es muy importante, y más en la situación en la que estamos ahorita, ¿no? Cuando nosotros comenzamos Forma fue en el año 2003, el país era otro, acabábamos de salir del paro petrolero, tal. Pero no se dejen consumir por el activismo, porque el país los necesita, los necesita formados, los necesita mejores. En la medida en que ustedes tengan una estabilidad afectiva personal, y esto se lo digo sobre todo a las mujeres que están en la clase, a las mujeres jóvenes que están en la sesión, mientras exista una estabilidad afectiva personal, y mientras existe esa estabilidad afectiva personal, la puedas compaginar con lo que es tu vida pública, vas a darle muchos más frutos al país que si te quedas con... Ajá. Listo, yo lo que creo es que hay que y hablen mucho, reúnanse a hablar, a pensar, disfruten el tiempo universitario, porque dura muy poco y la verdad es que es lo máximo. Ajá. Otra preguntita por ahí. Están muy callados.
¿qué dice? Ángelo, están llegando. Ajá. Hay una pregunta de Beatriz. Dice, en este momento álgido de la política en el país, como los jóvenes no se sienten identificados por las principales figuras de opción política, ¿qué hacer? ¿Buscar espacios y luchar desde su trinchera defendiendo sus ideales o seguir esperando para no sucumbir los ataques de quienes no ven nuestros puntos de vista? Beatriz. A ver, Beatriz. Yo siempre, pero bueno, sería mi recomendación. A mí me parece que es muy importante caminar acompañado en todo lo que se haga. Entonces, esa compañía, y bueno, y dependiendo de lo que, si hay vocación política, yo creo que es importante que busques insertarte en algún grupo o en alguna organización en donde tengas afinidad personal y de las ideas. ¿Por qué personal? Cuando uno se pregunta, cuando uno le pregunta mucho a muchos jóvenes que han entrado en política o uno mismo, le pregunta, bueno, ¿y tú por qué militas en este partido? Generalmente la respuesta es, bueno, porque yo tenía un amigo que militaba en este partido, me invitó, me gustó y me quedé, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver si realmente no te identificas con ninguna de las fuerzas políticas que hay, de las opciones de las fuerzas políticas que hay, porque hay varias y son variadas, ¿no? Tienen distintas posturas, distintas personas, entonces yo sí te diría que intentes caminar acompañada, porque el camino cuando se va acompañado es mucho más fácil y es mejor y es más fructífero. Entonces yo sí te diría que de hecho puedes defender tus ideales desde esa trinchera, desde una trinchera que preexistente, ¿no? No crear la tuya propia, pero eso es muy, muy de los jóvenes. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en forma hace mucho tiempo, en el año, no sé, 2008, 2009, no sé, nosotros empezamos a rondar la idea que si teníamos que formar un partido político o no, tal, esa pregunta surgió y después, por supuesto, no lo formamos porque encontramos una institución en donde nos sentíamos muy cómodos y había total afinidad y una capacidad de recepción muy buena, y por eso comenzamos a militar no todos, pero algunos militamos en Primero Justicia. Bueno, no sé si respondí tu pregunta, Beatriz, pero eso es lo que se me ocurre. Estoy a la orden cualquier cosa. Ajá, dice. Ajá. ¿Cómo se puede tener política organizativa desde la perspectiva universitaria? Política organizativa, ¿qué quiere decir organizativa? O sea, ¿a qué se refiere Luis con organizativa? Organizar a los grupos, a la sociedad, sería a la comunidad universitaria. Eso porque dentro de la universidad dentro de la universidad se ve muy poca organización con respecto a los equipos políticos y los estudiantes dentro de dichas universidades, y creo que ahí Luis lo enfoca a cómo podría ser que dentro de la comunidad universitaria se pueda hacer esta organización mucho más fructífera, en donde la comunicación entre los actores sea más beneficiosa, al igual que más eficiente. Bueno, en democracia, o sea, si nosotros estuviéramos en democracia, yo diría que es importante preservar la política universitaria, el liderazgo universitario de la inserción directa de los partidos políticos, ¿no? Que sea un espacio de autonomía, de autonomía de acción de la juventud para sus reivindicaciones en la comunidad universitaria. Pero como no estamos en democracia, sino que estamos en dictadura, y en una dictadura del talante que hemos hablado y que les he comentado, es muy importante, y eso, digamos, la lucha de los jóvenes universitarios, más allá de caer en un tema de generaciones, sino de una manera general de lo que es importante para la universidad, me parece que podría, o tiene una gran potencialidad para engranar las demandas de la comunidad universitaria, que son las mismas que las demandas del país, porque al final, o que son superiores a las demandas del país, porque este régimen ha destruido
todas las universidades. Entonces, yo lo que creo es que existen estrategias de organización de partidos o de organizaciones políticas que son bastante universales, pero creo que deben estar orientadas hacia la contribución de la tarea de liberar al país, ¿no? Porque también se escucha como ¿cómo decirlo? Como poco atado a la realidad, dar unas promesas de, no sé, que vamos a mejorar la calidad de las clases, o vamos a tener transporte, o vamos a tener comedor, cuando sabemos que, bueno, que no tenemos profesores, porque los profesores universitarios lamentablemente el sueldo es un sueldo de miseria, y en donde hay tantas carencias de otro índole, ¿no? Y que esas carencias no podrán ser solucionadas hasta que no haya un cambio de régimen. Luego, a ver, estoy viendo las preguntas, pero me perdí. Ajá, ya le respondí a Beatriz. Y aquí hay otra pregunta, Paola, en donde te preguntan, ¿cuál crees que es la vía para que la oposición camine en un solo sentido? ¿Cuál sería ese mensaje de unión que podríamos utilizar para que todos los bandos caminen en pro a la libertad de Venezuela? Mira, yo creo que yo creo no, por lo que he visto y en mi trabajo político, que hay un foco de disenso, no de falta de unidad, sino de disenso dentro de las fuerzas políticas. Y ese foco de disenso está asociado a la identificación de la naturaleza del régimen. Esto no es una cosa politológica o teórica, aunque suene así. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todas las fuerzas políticas quieren salir del régimen, ciertamente, en ese sentido hay una unidad de propósito, pero como hay disenso sobre el tipo de enfermedad autocrática que estamos viviendo, las salidas que se plantean al problema son distintas. Entonces, por ejemplo, hay grupos políticos que plantean que es una dictadura que es más militarista y que como es militarista se pueden acudir a la progresividad electoral para salir de ella. Hay otros grupos políticos que plantean que no es una dictadura militarista, sino que es una dictadura de vocación totalitaria que tiene unos procederes asociados al comunismo real y que por tanto, más que la progresividad, lo que hay es que animar a un movimiento social que sea capaz de generar una transformación política. Entonces, claro, ese foco de disenso genera diferencias legítimas al momento de abordar el problema. Yo creo que el nivel de radicalidad al que estamos llegando, porque hay un bloqueo absoluto del camino electoral y hay como, o sea, el régimen tiene un nivel de desparpajo en su maldad que va a lograr disipar esas realidades y que va a contribuir a la construcción de una unidad más profunda que no esté asociada necesariamente a eventos electorales. Entonces, en ese sentido yo soy optimista, en cuanto que el fuego o los pesares que estamos viviendo ahorita van a forjar una unidad de propósitos bastante firme. Y por otro lado, creo que la unidad es importante, ciertamente, pero que no la debemos sobrevalorar, porque la unidad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar la democracia. Y si dentro de esta unidad hay actores políticos, como por ejemplo los de la mesita, que efectivamente son actores leales al régimen y desleales a la causa democrática, pues hacer la unidad con estas personas no tiene ningún sentido, ¿no? Pero yo sí creo que en los próximos meses existe la posibilidad y la potencialidad de crear una unidad de propósitos muy real y que represente y que logre articular a la sociedad venezolana.
Por acá también plantea Miguel Ángel Suárez, Paola, sobre luego de tantos años de lucha contra un gobierno totalitario, a pesar de tener un liderazgo y intentar organizar, animar a las otras personas, llegan momentos de frustración y estancamiento, sobre todo con esta situación de pandemia que vivimos actualmente. ¿Qué recomendaciones darías para salir de ese sentimiento de estancamiento, tanto organizacional como de estancamiento? Mira, Miguel Ángel, eso es muy real, y hay una cosa que es importante, y es que esa sensación de estancamiento, el sentimiento de estancamiento que tú lo planteas, que es un sentimiento, está muy bien planteado, de estancamiento, está también asociado, el sentimiento de estancamiento está asociado a la inacción. Por eso es muy importante, voy a volver otra vez a la cita que leí del cardenal Bergoglio, porque me parece que ayuda a responder esta pregunta. Dice, hay que dar lugar al tiempo y a la constancia organizativa y creadora. Constancia organizativa. ¿Qué quiere decir constancia organizativa? Bueno, todo aquel de ustedes que esté a cargo de una organización o que tenga un cargo dentro de una estructura política, la constancia organizativa es fundamental para abrir puertas a la creación o a la creatividad que pueda ofrecer canales que antes no se habían visto. Es muy importante que se reúnan siempre. Dices, bueno, pero ¿para qué vamos a reunirnos si siempre es lo mismo, si no tenemos que hacer? Reúnanse, véanse la cara, coméntense lo que pasó, no sé, pónganse una lectura, después dicen qué les pareció la lectura, pero no dejen que haya constancia organizativa, es súper importante. Así sea que cada uno, no sé, secretario de organización, el secretario de educación, el secretario gremial, el secretario de familia, el secretario de Fundación Juan Germán Rosso, que se une y que cada uno diga, mira, no pude hacer nada porque no puedo salir, porque no tengo plata, porque no tengo gasolina, porque si salgo me llevan preso, pero que lo digan. Porque en el conocimiento del otro está el surgimiento de la empatía y la capacidad de crear empresas comunes. Entonces, si se quiebra esa constancia organizativa, te elimina la capacidad creativa. Apelar menos al reclamo estéril, a las ilusiones, y dedicarnos a la acción firme y perseverante. Acción firme y perseverante. Si usted es estudiante y usted ahorita está recibiendo clases por Zoom, y entonces usted tiene clases tal día, tal hora, y después de ese tal día, tal hora, tiene tantas horas de estudio para poder salir muy bien en la clase, y después tiene tantas horas de trabajo para la organización. Pónganse un horario, que haya un orden en los esfuerzos, porque nada genera más desesperanza que sentirnos achinchorrados, es decir, que no estamos haciendo nada. Y por ese camino de la acción firme y perseverante, florece la esperanza, que jamás defrauda, porque es un regalo de Dios en el corazón de nuestro pueblo. Entonces, frente a eso, es muy importante la perseverancia, la constancia, el trabajo, un horario, orden, eso es muy importante. Luego, no me acuerdo el nombre de la persona que preguntó, era como Miguel, ¿no? Miguel Ángel, exactamente. Miguel Ángel. Exacto, Miguel Ángel. Por acá luego tenemos otra pregunta, Paula, en donde establece Muñoz, los estudiantes nos plantamos ante el país y proponemos un cambio si en lo interno, en nuestras casas de estudios, las autoridades son también parte del problema que vivimos. Bueno, esa pregunta es muy compleja, no sé si me atrevo a responderla porque no porque no quiera, sino porque no sé qué decirte, Emily. Pero lo que sí te pudiera decir, Emily, es que cuando se está en una comunidad, bueno, y pensemos en el país, cuando estás en una comunidad en donde se viven muchas miserias humanas, en donde hay muchos problemas, el antídoto en contra de esas miserias es tu virtud personal. Entonces, yo lo que te diría es que es valorar los esfuerzos pequeños que tú, Emily, puedas hacer, tú por tu cuenta, los esfuerzos pequeños, y ver cómo esos esfuerzos pequeños pueden impactar en la comunidad grande, ¿no?
y creo que eso es fundamental. Una cosa que pasa y que es muy propio de la juventud, es muy, muy propio. Yo como me estoy poniendo vieja ya no tengo esos defectos. Es muy propio de la juventud. Es pensar, es querer los cambios inmediatos, ¿no? Es el cambio rápido, es la revolución. La revolución es propia de la juventud. Y saber que al moderar esos impulsos de cambios radicales, rápidos, de cambiar del país, entender que hay unos tiempos, entender con humildad que hay unos tiempos que no son los nuestros ni los de nuestros deseos. Hay una anécdota de el presidente de Grecia con el presidente Felipe González, que estaban en una tertulia, en un conversatorio. Y el presidente de Grecia, se me olvidó ahorita el nombre, fue este presidente de Grecia que era de izquierda, que era muy polémico, le dice a Felipe González, le dice que cuando llegó a gobierno, se frustró porque se dio cuenta que podía hacer muy poco, que era muy poco lo que podía hacer. Entonces Felipe González, que es un sabio, una persona extraordinaria, se quedó así viendo y le dijo, yo no tuve ese problema cuando yo llegué al gobierno. Felipe González llegó después de Adolfo Suárez y después de 40 años de dictadura, más los 3, 4 años de gobierno de Suárez, y después gobernó 12. Y le dice, yo no tuve ese problema, porque fíjate que yo llegué, o sea, yo nunca tuve la aspiración de llegar a cambiarlo todo, porque yo supe lo difícil que era llegar al poder por vía de reformas. Entonces, yo creo, Emily, que es muy importante el ímpetu de aportar, pero también es muy importante valorar la importancia que tienen los esfuerzos individuales y la capacidad que tienes de articular esos esfuerzos con otras individualidades, con otras personas que tengan tus mismas aspiraciones. Por acá hay otra pregunta de Ajá. Establece lo que respecta al fenómeno social que actualmente aqueja al país, que consiste en el apartidismo surgido por la fractura del tejido social promovido por el régimen. ¿Cómo se podría combatir este sesgo social? Déjame volver a leerlo, que son preguntas muy inteligentes que tengo que... A ver, me parece... la pregunta de Beatriz, que fue la de la universidad. Dice, me gustaría sacar colación lo que... Mira, yo creo que para combatir la antipolítica hay que ser un político bueno. Yo me acuerdo cuando yo estaba terminando mi universidad, el pregrado en la Católica, que se empezaba a asomar la vocación política. En mi casa había políticos, entonces no caía tan raro, pero había mucha gente que decía, bueno, pero esta mujer tan inteligente, tan chévere y metiéndose en política, tal, bueno, es que si la gente buena, como los que estamos aquí conectados un viernes en la tarde, no nos metemos en política, le dejamos el espacio público a personas que no tienen quizás las mejores de las intenciones o la mejor formación, ¿no? Para asumir lo público. Entonces yo creo que para combatir eso hay que entrar, con valentía, con prudencia, hay que entrar y trabajar desde adentro, y sobre todo desde los partidos. La condición predemocrática más importante al momento de la inauguración de un nuevo orden de justicia son los partidos políticos, porque luego la sociedad civil, y esto es muy importante, estudien, o sea, hay unas cosas chéveres escritas sobre el tema de la primavera árabe y por qué la primavera árabe fracasó. En la primavera árabe, en los países que estuvieron en esa cadena de liberación que hubo en el Oriente Medio, en la primavera árabe, ya que es que por aquí hay gente que se está matando aquí en el estudio y creo que se escuchan los gritos. En la primavera árabe, todos los países que se lograron liberar, o sea, Egipto, todos los países que se lograron liberar, de todos esos países solamente uno caminó hacia la democracia, que fue Túnez, y caminó hacia la democracia porque existían partidos políticos. En los otros países fue una liberación de movilización social por grupos sociales de jóvenes y tal, donde no había capacidad de articulación política y no se supo avanzar hacia una elección. Por eso cuando hablamos de condiciones predemocráticas, lo más importante son los partidos políticos. Por eso la preocupación de Fabiana tiene mucho mérito.
y es muy importante, porque si no hay partidos políticos, los riesgos de naufragio, una vez que nos liberemos, son muy altos. A ver. Por acá hay otra pregunta de Ángelo, donde Ángelo plantea, ¿será que el pueblo venezolano está totalmente preparado para afrontar dicho cambio político? Dado que siento que nos hace falta mucho a nivel de conciencia social, unión, organización y educación, y como para hacer que nuestra sociedad venezolana no se vea quebrantada por las distintas formas de pensar y que eso no influya en que dicho cambio, ¿qué queremos que no ocurra? Además, a ello, como en tiempo de dictadura, puede influir en nuestra manera de acción para concretar el cambio. Emily, no sientas la pregunta fue buenísima, fue tan buena que me puso a pensar. Muchísimas gracias por tu comentario. La verdad que yo también me he preguntado eso a veces. Mira, Ángelo, mira, yo la verdad, por lo que he conocido en el país y por lo que veo, por lo que conozco, me parece que hay unas condiciones predemocráticas muy importantes, muy buenas, y hay una cosa que me preocupa, y la voy a compartir con ustedes. A mí me preocupa que dentro de las fuerzas políticas haya vocación hegemónica. Seguramente ustedes han estudiado historia de Venezuela y han estudiado el golpe de Estado de 1945, luego el trienio Adeco y el golpe de Estado del 48. La experiencia, el experimento democrático, nuestro primer experimento democrático en el país, en 1945, llegó de la mano de un golpe de Estado y fracasó por la vocación hegemónica de acción democrática. Tenía una visión de la democracia en donde ellos iban, su referencia era el PRI en México. Entonces, a mí me preocupa mucho, y esto asociado a lo que ha sido el desempeño de la presidencia interina, me preocupa mucho la tentación de la vocación hegemónica de las fuerzas políticas. Porque cuando hay vocación hegemónica, no hay capacidad de conciliación y no hay capacidad de construcción de consensos, que es lo que exige el momento inaugural de una democracia. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que más, yo creo que la sociedad venezolana está absolutamente preparada para la democracia y para unas elecciones, absolutamente. Me preocupa de las fuerzas políticas la tentación de una vocación hegemónica. Eso sí me preocupa muchísimo y es algo que me ha preocupado desde que inició este proceso de la presidencia interina, desde el 23 de enero de 2019. A ver, ¿quién más? Aquí Gilberto Castellanos establece, en tu opinión, ¿cuál es el mayor reto de la lucha por la autonomía universitaria en tiempo de dictadura? Bueno, hay un reto que pareciera que es que pareciera que es agotador o que se agota en sí mismo, que es el reto de sobrevivir. O sea, lamentablemente la revolución chavista ha sido implacable con las universidades venezolanas y eso es algo que duele muchísimo. Yo hice mi posgrado y parte de mi doctorado en la Universidad Simón Bolívar y esto yo lo digo con muchísimo orgullo, el presidente Caldera también decía eso. El presidente Caldera, cuando le preguntaban sobre su formación intelectual, decía Made in Venezuela. Bueno, en mi caso también, mi formación intelectual es totalmente criolla o casi en su totalidad es venezolana, y la Universidad Venezolana tenía un prestigio y un alcance nacional e internacional que era extraordinario y que fue producto de la democracia. Eso es muy importante. Entonces creo que el primer desafío es sobrevivir. Eso es lo primero. El segundo desafío es guardar la memoria histórica. Es decir, esto va a pasar y habrán museos que relaten cómo las universidades superaron este escollo, salieron adelante y se convirtieron en referencia mundial. Y creo que ese es el segundo desafío. Y el tercer desafío es la reconstrucción. Cada uno de nosotros, los que ustedes que están conectados y yo, tenemos que prepararnos para ese momento, para el momento en que haya que reconstruir las instituciones y sobre ese cementerio que ha dejado
la revolución chavista pueda florecer una academia libre, honesta, generadora de conocimiento y de generaciones futuras. Luego Por acá Samuel. Samuel Gómez. ¿Qué Ajá. opinan sobre el panorama social? ¿Es que si llegamos a tener mañana democracia, la ciudadanía está preparada para un cambio de sistema político y económico? Y nosotros, ¿cómo podemos ayudar a los ciudadanos a cambiar el pensamiento del facilismo? Samuel, esa pregunta es muy, muy buena. Yo creo, yo creo que es muy importante que cuando haya un cambio político no suframos un efecto péndulo. Es decir, nosotros durante 20 años hemos tenido un sistema político que ha apostado por el crecimiento del Estado y por el sometimiento de la conciencia de las personas a través de la limosna material, ¿no? Porque ni siquiera es beneficios materiales, sino que es limosna. Ya, denme un segundito. Ajá. Entonces, durante 20 años hemos tenido eso. Entonces, corremos el riesgo que una vez que inauguremos la democracia haya un efecto péndulo hacia el liberalismo, en donde se plantee que no haya ningún tipo de intervención estatal. Y eso generaría unos problemas sociales y de gobernabilidad terribles que harían que la democracia naufrague. Entonces, a mí lo que me parece es que una vez que irrumpa la democracia, o que alcancemos la democracia, que inauguremos la democracia, se proponga un sistema económico y un sistema político en donde el Estado cumpla con sus deberes subsidiarios en materia alimentaria, en materia de educación, en materia de salud, y sobre todo para subsanar el desastre que estamos recogiendo, el país en llamas que nos están entregando, ¿no? Y todo eso fomentando la libertad de conciencia y la creatividad de cada venezolano. Entonces, yo creo que es muy importante cuando dices, y lo de la mentalidad del facilismo, hay unos focus group que han hecho hace poco, me mandaron los resultados, donde la gente habla sobre el emprendimiento, son unos focus group sobre emprendimiento, y se ve que si algo hemos aprendido en los últimos años con respecto, por la tragedia que hemos vivido, es que el venezolano ha visto que se tiene que forjar, que agradece la ayuda, que agradece el apoyo, pero que está dispuesto a forjarse, a luchar, a echarle pichón. Entonces, yo te diría, Samuel, que todas las iniciativas privadas, ¿no? O particulares, que ayuden a generar esa transformación de conciencia antes de la liberación son fundamentales. Luego, no caer en el efecto péndulo. Y la otra cosa, no solamente le diría a Manuel, sino a varias personas que he visto que de manera recurrente lo dicen, que confiemos mucho en el país. Yo confío mucho en el país y confío mucho en los venezolanos. O sea, yo ahorita en cuarentena, casi todos los días, pegada en el Zoom, en reuniones del partido, hablando con gente en todos los estados, en todos los municipios, y la gente aguanta, la gente lucha, la gente quiere, la gente es buena. O sea, en este país la gente es buena, eso es algo que el chavismo no nos puede quitar. La bondad originaria que es fundamento de nuestra esperanza. Entonces, yo Samuel, y esto no lo digo con ingenuidad, lo digo con conocimiento. En Venezuela hay gente muy, muy buena, que sabe y que quiere luchar, y que cuando haya un cambio, si se le presentan las herramientas necesarias, va a volar. Entonces, por eso, para combatir el pensamiento del facilismo, hay que dar apoyo que respete la libertad de la persona y que exija responsabilidad de su parte. Eso es muy importante. Mira, Luis ya me dice que tengo que terminar. Hay una última pregunta de Juan Carlos, preguntando sobre qué libros recomiendo de formación política. Mira, para formación política yo siempre creo que hay que empezar por el principio. Y el principio es antropología filosófica. Es decir, ¿qué es el hombre?
qué es la sociedad y qué es la política. Y sobre antropología filosófica hay un libro que es muy bueno, que se llama El hombre en busca de sentido. Quizás alguno ya lo ha leído, de Viktor Frankl, se llama, lo voy a anotar aquí en el chat para que lo tengan todos. Se llama El hombre, un minuto, en busca de sentido, de Viktor Frankl. Fue un judío, un médico judío, psiquiatra judío, que estuvo en un campo de concentración, y en ese campo de concentración él escribe este libro, el hombre en busca de sentido, en donde él se pregunta qué es la persona, para qué existo, por qué estoy, qué es la política, todas estas cosas. Entonces creo que ese es un buen punto de partida. Creo que para crecer en formación política es muy importante crecer en el conocimiento de las personas, del hombre, porque al final el político gobierna personas y no somete bestias. Entonces por eso es muy importante entrar ahí. Bueno, yo creo que ya terminamos, me dice Luis. Muchas gracias por Y la aquí están presentación, felices Paola. porque es viernes y terminamos. Ya vamos a preparar cena. Muy interesante.